El Mundial 2026 está entrando en una zona donde cada detalle puede cambiarlo todo. Todavía no ha terminado por completo la fase de grupos, pero el cuadro de eliminatorias ya empieza a tomar forma. Y aquí aparece la gran pregunta que muchos aficionados se están haciendo. ¿Por qué una selección que termina primera de grupo puede acabar enfrentándose a un tercero? ¿Por qué un segundo de grupo puede tener un camino más cómodo que un campeón de grupo? Y sobre todo, ¿en qué momento podrían cruceros gigantes como Brasil, Argentina, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal o España? Porque el nuevo formato del Mundial 2026 puede provocar una auténtica locura en el camino hacia la final. En este video de MC Pulso Deportivo, vamos a explicarlo de forma clara, sencilla y directa. Vamos a hablar del formato de 48 selecciones, de cómo se eligen los 32 clasificados, de por qué los terceros de grupo son tan importantes, de los 495 escenarios posibles que pueden definir el cuadro, y también de los cruces soñados que todo aficionado al fútbol quiere ver. Alemania contra Francia, Brasil contra Argentina, Argentina contra Portugal, Brasil contra Inglaterra, o incluso una nueva final entre Argentina y Francia. Así que cuidad, porque este formato puede convertir el mundial en una auténtica champa para los favoritos. Primero, porque este mundial es tan diferente. El Mundial 2026 es el más grande de la historia. Por primera vez participan 48 selecciones. Estas selecciones están divididas en 12 grupos, del grupo A al grupo L. Cada grupo tiene 4 equipos. Cada selección juega 3 partidos en la fase de grupos, y después de esa fase, 32 selecciones avanzan a la ronda eliminatoria. Aquí está la clave. Pasan los 2 primeros de grupo. Pasan los 2 segundos de grupo. Y también pasan los 8 mejores terceros. Es decir, no basta con mirar quién queda primero o segundo. También hay que mirar qué pasa con los terceros clasificados. Porque de los 2 terceros, solo 8 siguen vivos, los 4 se despiden del mundial. Y por eso este torneo puede ser mucho más imprevisible que los anteriores. Porque un gol más, un gol menos, una tarjeta amarilla o una tarjeta roja pueden cambiar completamente el destino de una selección. Un equipo puede estar dentro en 1 minuto y queda fuera 5 minutos después. Así de cruel puede ser este formato. Segundo, ¿cómo se eligen los 8 mejores terceros? La comparación entre los terceros de grupo se hace con varios criterios. Primero, los puntos. Después, la diferencia de goles. Luego, los goles marcados. Y si todavía hay igualdad, entra el criterio de juego limpio. Es decir, el equipo con menos tarjetas puede tener ventaja. Dicho de forma sencilla, un tercero con 4 puntos suele tener muchas opciones de clasificarse. Un tercero con 3 puntos tiene que mirar desde lo que ocurre en 8 grupos. Y un tercero con 2 puntos o 1 punto queda prácticamente al borde del abismo. Por eso la última jornada de grupos puede ser una locura total. Hay equipos que solo necesitan empatar, 8 necesitan ganar, y 8 necesitan ganar por varios goles. Pero aquí viene lo más importante. No se trata solo de clasificarse, también se trata de evitar una mala posición en el cuadro. Porque pasar como primero, como segundo o como tercero puede cambiar completamente el camino. Un gol en el minuto 95 puede mandarte a una ruta más cómoda, o puede empujarte directamente a una rama de la muerte. Tercero, ¿cómo funciona la ronda de 32? La fase eliminatoria del Mundial 2026 empieza con la ronda de 32, habrá 16 partidos, y aquí el cuadro empieza a ponerse interesante. Algunos cruces ya están definidos por posición. Por ejemplo, el segundo del grupo A se enfrenta al segundo del grupo B, el primero del grupo C se enfrenta al segundo del grupo F, el primero del grupo F se enfrenta al segundo del grupo C, el primero del grupo H se enfrenta al segundo del grupo J, el primero del grupo J se enfrenta al segundo del grupo H, el segundo del grupo K se enfrenta al segundo del grupo L, el segundo del grupo D se enfrenta al segundo del grupo G, y el segundo del grupo E se enfrenta al segundo del grupo I. Hasta ahí, todo parece bastante claro. Pero la parte más complicada llega con los terceros clasificados, porque algunos primeros de grupo no saben todavía contra qué tercero van a jugar. Por ejemplo, el primero del grupo E
puede enfrentarse a un tercero, que venga de los grupos A, B, C, D o F. El primero del grupo I puede enfrentarse a un tercero de los grupos C, D, F, G o H. El primero del grupo E puede enfrentarse a un tercero de los grupos C, E, F, H o I. Y así ocurre con varios cruces más. Esto no se sortea al azar. La FIFA ya tiene una tabla preparada con 495 escenarios posibles. Cuando se sepa que 8 terceros clasifican, se mira esa tabla y se define el cuadro final. Por eso, mientras no termine toda la fase de grupos, muchos cruces siguen siendo provisionales. Hoy puedes pensar que una selección va por un camino. Pero mañana, con un gol en 8 grupos, puede acabar en una ruta completamente distinta. Y esa es la gran locura de este mundial. 4. Las dos grandes ramas hacia la final. Después de la ronda de 32, el torneo queda dividido en dos grandes caminos. Podemos llamarlos rama 1 y rama 2. El ganador de la rama 1 llega a la final. El ganador de la rama 2 también llega a la final. Y esas dos ramas no se cruzan hasta el último partido. Esto significa algo muy importante. Si dos grandes selecciones quedan en la misma rama, pueden eliminarse antes de la final. Pero si quedan en ramas distintas, solo podrían verse en la gran final. Ahí está la gracia. Y también la champa. Porque ser primero de grupo no siempre garantiza un camino fácil. A veces, un segundo de grupo puede esquivar mejor a los gigantes. Y a veces, un primero puede caer directamente en una rama durísima. Por eso no solo importa ganar, también importa dónde caes en el cuadro. 5. La posible rama de la muerte. Una de las ramas puede convertirse en una auténtica champa para los favoritos. Dependiendo de cómo terminen los grupos, ahí podrían aparecer selecciones como Alemania, Francia, Países Bajos, España y Estados Unidos, y eso ya suena muy serio. Alemania puede caer en una zona muy exigente del cuadro. Francia también tiene una pelea clave por su posición. Si Francia termina primera de su grupo, podría quedar cerca de Alemania en el camino. Y entonces tendríamos una posibilidad tremenda. Alemania contra Francia demasiado pronto. Un partido así normalmente suena a semifinal o incluso a final. Pero con este formato podría llegar mucho antes. Y si además metemos en esa misma zona a España, Países Bajos y Estados Unidos, la dificultad se ve todavía más, porque no hablamos solo de nombres grandes, hablamos de estilos muy diferentes. Alemania con estructura, físico y pegada. Francia con velocidad, talento individual y profundidad. España con control, paciencia y posesión. Países Bajos con potencia, verticalidad y juego directo. Y Estados Unidos con energía, ritmo y el empuje de jugar en casa. Si todas esas selecciones terminan en la misma rama, el camino hacia la final será brutal. 6. La otra rama también me temido. La segunda rama puede tener un sabor todavía más emocionante. Ahí podrían aparecer Brasil, Argentina, Inglaterra, Portugal, Colombia y México. Brasil siempre es candidato. Argentina, si sigue avanzando, será uno de los grandes focos del torneo. Inglaterra tiene plantilla para competir contra cualquiera. Portugal puede ser peligrosa si recupera confianza. Colombia tiene talento, intensidad y mucha personalidad. Y México, como anfitrión, puede recibir un impulso enorme de su gente. Aquí aparecen algunos cruces que ilusionan a cualquier aficionado. Brasil contra Inglaterra. Argentina contra Portugal. Brasil contra Argentina. Solo pensarlo ya suena a noche grande del mundial. Y si Argentina y Portugal terminan cruzándose, el mundo entero estaría pendiente. Porque no sería solo Argentina contra Portugal. Sería también la posibilidad de ver otra gran página en la historia de Messi y Cristiano Ronaldo dentro de una Copa del Mundo. Puede pasar o puede no pasar, pero el cuadro deja esa puerta abierta. Y por eso todo el mundo está mirando cada grupo con tanta atención. 7. Los cruces soñados. Vamos con los partidos que muchos aficionados quieren ver. Primero, Alemania contra Francia. Un clásico europeo. Dos selecciones enormes. Un duelo de poder, velocidad, talento y presión. Si quedan cerca en la misma rama, ese golpe puede llegar antes de lo esperado. Segundo, España contra Estados Unidos. España con el balón. Estados Unidos con ritmo, energía y el estadio a favor. Sería un choque de estilos muy interesante. Tercero, Brasil contra Inglaterra.
talento sudamericano contra potencia europea, un partido de nombres grandes, historia y muchísima presión. 4. Argentina contra Portugal, el cruz con más carga emocionó, no solo por las selecciones, también por todo lo que representa la historia de Messi y Cristiano Ronaldo. Y 5. Brasil contra Argentina, el gran clásico sudamericano. Si ocurre en una semifinal de Mundial, sería una de esas noches que nadie se pierde. 8. ¿Qué está pasando ahora mismo? La situación ya empieza a aclararse. Algunas selecciones ya han dado un paso enorme hacia la ronda de 32, pero todavía quedan posiciones muy importantes por definir. Y eso es clave. Porque no es lo mismo ser primero que segundo. No es lo mismo pasar como tercero. Y no es lo mismo caer en una rama que en otra. Una selección puede pensar que ya tiene el trabajo hecho, pero si pierde una posición en el grupo, puede acabar en un camino mucho más duro. Por eso la última jornada no es solo una pelea por clasificarse, es una pelea por elegir destino, por evitar rivales peligrosos, por no caer en una rama imposible, y por mantener vivo el sueño de Liga Lejos. Conclusión. El Mundial 2026 no solo es más grande por tener 48 selecciones, también es mucho más complejo. 2 grupos, 32 clasificados, 8 mejores terceros, 495 escenarios posibles, y 2 ramas que pueden cambiar completamente el destino de los favoritos. En este formato, un gol al final puede cambiar un rival. Una tarjeta puede cambiar una clasificación, un empate puede cambiar una ruta, y una mala posición puede condenar a un gigante. Por eso, a partir de ahora, cada partido cuenta doble. Cuenta por los puntos, y cuenta por el cuadro. Así que la gran pregunta es esta. ¿Qué rama os parece más peligrosa? ¿La de Alemania, Francia, España, Países Bajos y Estados Unidos? ¿O la de Brasil, Argentina, Inglaterra, Portugal y México? Y si pudierais elegir un cruz soñado, ¿cuál sería? Brasil contra Argentina, Alemania contra Francia, Argentina contra Portugal, Brasil contra Inglaterra, o una nueva final entre Argentina y Francia. Os leo en los comentarios. Y si os gustan estos análisis del mundial, dadle a me gusta, suscribíos a MC Pulso Deportivo y activad la campanita, porque lo mejor de este mundial todavía está por venir.